Queridas hermanas y hermanos, el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo nos habla del juicio final y menciona lo que Dios tomará en cuenta en ese momento. ¿Lo recuerdan? Tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber. Estuve desnudo, hambriento, en la cárcel, de forastero y me ayudaste. Efectivamente, este capítulo de San Mateo nos habla de obras de misericordia, porque solo quien ama puede ser misericordioso y sentir el dolor y necesidad de los otros como propio. Etimológicamente, la palabra misericordia viene de dos palabras en latín, mis, que significa miserable, y cordis, que significa corazón. Por lo tanto, quiere decir sentir en el corazón el dolor de los desdichados, que se le apachurre a uno el corazón al ver sufrir a los otros. Por lo tanto, para tener misericordia hay que amar. Y si San Juan nos dice que Dios es amor, entonces podemos decir que para ser misericordiosos es necesario tener a Dios en el corazón. De la indiferencia, del odio, de los deseos de venganza, no puede surgir la misericordia. Por eso, cuando en la Sagrada Escritura vemos que, aunque el ser humano, aunque el pueblo de Israel le falló a Dios, Dios no falló. Él no se mantiene indiferente, con odio o deseos de venganza, sino que siempre está dispuesto a mostrar su misericordia. Así lo hizo con Abraham, con Moisés, con los profetas, con su pueblo, y especialmente mostró su misericordia en plenitud a través de su Hijo Jesucristo, que la mostró especialmente a los alejados, a los pecadores y a quienes sufrían por la enfermedad o alguna influencia del maligno. A nivel humano, quizás Cristo podría haberse alejado de Pedro porque lo negó, o de sus discípulos porque lo abandonaron durante la pasión, o haber juzgado duramente a la pecadora pública y a los que le fallaron o condenaron. Y sin embargo, incluso desde la cruz, muestra su misericordia diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta misericordia se hace presente también en el texto del Evangelio y va dirigida especialmente a Santo Tomás el día de hoy, que dudó de la palabra de sus compañeros cuando le dijeron que Cristo se les había aparecido resucitado. Cristo pudo haberse molestado con Tomás por su incredulidad y sin embargo prefiere ser misericordioso. Pero para que quede más clara la idea de la misericordia, hoy además del cuento que se pondrá al final de la misa, les voy a contar dos de los cuentos que ayudan a entender este tema, que forman parte de mi libro Cuentos para entender el Evangelio. Estoy seguro que no solamente ayudarán a los niños, sino también a los adultos. Primer cuento, ¿qué es misericordia? Mientras viajaban en el metro, el pequeño Marco le preguntó a su mamá, ¿qué es la misericordia? Ella le dijo, para que comprendas mejor, te voy a hablar de dos maestras muy distintas, así entenderás la diferencia. La primera maestra es justa, porque es responsable, puntual, nunca sale de clases antes del horario marcado, nunca falta a la escuela, prepara bien sus clases y enseña de la mejor manera. Marco entendió que una persona justa es la que cumple con sus obligaciones y horarios. Luego su mamá le dijo, ahora te voy a hablar de otra maestra distinta. Ella hacía lo mismo que la maestra anterior, era justa. Pero cuando se acercaba el fin del año escolar, descubrió que algunos de sus alumnos iban a reprobar por problemas en su casa o con la familia. Uno de ellos no podía concentrarse en clase porque sus papás siempre peleaban en casa. Otro se había ausentado varios días por enfermedad. Una niña no ponía atención preocupada por el alcoholismo de su padre y otra no podía hacer las tareas porque sus papás trabajaban todo el día y no tenían tiempo para responder sus dudas. El pequeño Marco preguntó, ¿y qué hizo esta maestra? La mamá de Marco le explicó, ella sabía que había cumplido bien con su trabajo y sin embargo
decidió dedicarles más tiempo a los niños para que aprendieran y pasaran el año. Nadie podía obligarla a permanecer más tiempo en la escuela. No le pagarían un salario extra y, sin embargo, ella hizo un esfuerzo extra. Sacrificó sus gustos y su tiempo de descanso para ayudar a los niños. Con esa comparación, Marco entendió que la misericordia es un extra más allá de lo justo. Dijo: entiendo que a las personas se les puede exigir que sean justas, pero no se les puede exigir más allá de sus obligaciones y compromisos. No se les puede obligar a amar o a compartir su tiempo con el que lo necesita. Ese extra que pueden dar sale de su corazón. Misericordia es ayudar a los demás por propia iniciativa y convencimiento. La mamá del niño se puso muy contenta porque había comprendido muy bien las cosas. Para profundizar en el tema, le dijo: cuando llegue nuestra muerte, Jesucristo nos juzgará. Para Él no es suficiente que seamos justos. Tomará en cuenta nuestras obras de misericordia. En ese momento, Marco recordó que la Madre Teresa de Calcuta decía: hay que amar hasta que duela. El niño comprendió que los cristianos tienen que esforzarse en ser misericordiosos aunque les cueste trabajo. Comentó: la maestra que tuvo misericordia prefirió dedicar su tiempo libre a los niños que iban a reprobar. Renunció a sus ocupaciones personales y ayudó a que los niños superaran el año escolar. Su mamá comentó: Cristo la recompensará por su misericordia. Y concluyó diciendo: Cristo cumplió su misión de salvar al hombre con su muerte y resurrección. Sin embargo, por su gran misericordia, se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. Su intención era ayudarles a que no dudaran y pudieran pasar el examen de la fe. Por eso también, días después, se le apareció al incrédulo Tomás. Cristo no tenía la obligación de aparecerse. Pudo dejar que el apóstol siguiera dudando. Sin embargo, mostró una vez más su misericordia cuando se presentó ante sus discípulos. Con ello, logró que Tomás creyera en la palabra de los apóstoles y que aumentara su fe. Marco agradeció las palabras de su madre y le dijo: me siento muy orgulloso de ti y de mi papá, porque siempre son misericordiosos conmigo y con todos los demás. Con su ejemplo, me enseñan a dar más de lo que es justo. Así, me invitan a ser misericordioso. Y ahora vamos con el segundo cuento. El segundo cuento tiene que ver con esta imagen que le pido a Víctor que en este momento se las muestre. Es una imagen del Señor de la Misericordia que traje directamente desde Polonia, donde precisamente se apareció a una religiosa. Vamos a escucharlo, se llama Los rayos del corazón. Mientras el pequeño Marlon acompañaba a sus padres a la misa dominical, vio una imagen que llamó su atención y les preguntó: ¿por qué en esa imagen Cristo tiene dos rayos que le salen del corazón? Su mamá le explicó: es la imagen del Señor de la Misericordia. Representa a Jesucristo resucitado, pero también nos recuerda que cuando murió por nosotros en la cruz, salieron de su costado sangre y agua. La sangre nos muestra su gran amor que fue capaz de morir por la humanidad, y el agua, el bautismo por el que nos unimos a Él para recibir sus bendiciones. Marlon dijo: entonces el rayo rojo representa la sangre y el rayo azul el agua. Y volvió a preguntar: ¿por qué le llaman Señor de la Misericordia? Su papá le dijo: la misericordia es la forma más hermosa de mostrar el amor. Dios nos ama con gran misericordia, pero también nos ha pedido que hagamos lo mismo con nuestro prójimo. Por eso, Cristo dijo que en el momento de nuestra muerte nos va a juzgar por la misericordia que hayamos tenido hacia nuestros semejantes. Las obras de misericordia son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, recibir al peregrino, liberar al cautivo, visitar enfermos y presos y dar sepultura a los muertos, enseñar al ignorante, dar buen consejo al confundido, corregir al que yerra,
consolar al triste, perdonar las injurias, soportar los defectos del prójimo y rezar por los vivos y los difuntos. Marlon comentó: eso significa que nadie puede ser buen cristiano si no tiene misericordia hacia su prójimo. El mismo Cristo tuvo misericordia hacia sus discípulos. Recuerdo que perdonó a Pedro después de que éste lo negara 3 veces. También tuvo misericordia con Santo Tomás cuando él no le creyó a los otros apóstoles que Cristo se les había aparecido resucitado. En lugar de aparecerse otra vez para regañar a Tomás, Cristo lo hizo para que tocara las heridas que le habían provocado los clavos y al verlo resucitado creyera. Su mamá le dijo: nosotros somos cristianos porque escuchamos la palabra de Cristo y tratamos de seguir su ejemplo. Lamentablemente, a muchos se les ha olvidado su amor y se han alejado de él. Por eso, en 1931, Cristo se le apareció a una religiosa polaca llamada Sor Faustina Kowalska y le dijo: cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Desde entonces, la religiosa comenzó a difundir la divina misericordia de Cristo y mandó hacer una pintura en la misma forma en la que ella vio a Cristo. Pronto se hicieron muchas copias y así es como esta imagen llegó a esta iglesia. El pequeño Marlon preguntó: ¿y hay algún día para celebrar al Señor de la Misericordia? Su papá le dijo: en 1981, el Papa Juan Pablo II publicó una encíclica donde enseña que Cristo es la encarnación de la misericordia y fuente inagotable de misericordia. En todo ese documento subraya que la Iglesia tiene que anunciar y vivir la misericordia de Dios. Además, el Papa canonizó a Santa Faustina el 30 de abril del año 2000 y decretó que el segundo domingo de Pascua fuera dedicado a la Divina Misericordia. Marlon concluyó diciendo: yo no sabía todas estas cosas, pero desde ahora les diré a todos mis amigos que Cristo los ama y pediré todas las noches para que quienes se dedican a la delincuencia o al mal comprendan que Cristo los ama y quiere que se conviertan. Y espero que esos rayos que salen de su corazón cambien la oscuridad del mundo en luz. De esta manera, damos gracias al Señor por su misericordia y renovamos nuestra fe con el credo.